Listo, bien. Bueno, chicos, muchas gracias por el pase, por la invitación a dictar este tema que siempre genera bastante interés, ¿no? Porque siempre continuamente muchos profesionales están optando por trabajar en laboratorios de ensayo o, bueno, en este caso también en laboratorios de calibración. Y ya no sé si muchos de ustedes, de los que están presentes, están trabajando en un laboratorio o de repente están en vías de empezar a trabajar. Presentarles esta norma, ¿no? Esta ISO 17025 ya en su versión del 2017, una herramienta para poder medir justamente la capacidad que tiene el laboratorio para poder emitir resultados confiables y de calidad que generen la garantía de que la operación que estos realizan están dirigidas por pautas y requisitos que estos van cumpliendo para garantizar justamente la calidad de los productos o servicios que están brindando, pues, ¿no? Bien, vamos a empezar este webinar hablando un poco de esto, pero quisiera hacer una pregunta, ¿no? En realidad, la pregunta que principalmente todos nos hacemos cuando hablamos de este tema es ¿por qué vamos a implementar un sistema de gestión basado en esta norma, ¿no? O sea, ¿qué de importante o qué de especial tiene esta norma? En realidad, como bien indica el título, cuando hablamos de un laboratorio de ensayo o calibración, estos buscan, ¿no?, que sus resultados sean confiables y válidos, y la única manera para poder demostrar es a través de la implementación de esta norma, y mucho mejor cuando esta norma logra acreditarse, ¿no? A diferencia de otras normas que están destinadas para gestionar la calidad de laboratorios de tipo clínicos o laboratorios u organismos de inspección u otros tipos de actividades, esta norma es específica justamente para los laboratorios que van a realizar ensayos microbiológicos, químicos, físico-químicos, o calibración justamente de una serie de equipos, ¿no? Muchos de los laboratorios de calibración tienen bastante relación, como vamos a ver más adelante, con los laboratorios de ensayo, debido a que justamente estos laboratorios de ensayo utilizan equipos y estos equipos tienen que emitir un resultado confiable. Esta confiabilidad es brindada justamente por la calibración de los mismos a través de la emisión de un certificado, ¿no?, de calibración emitido por un laboratorio acreditado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de calidad, aquí, bueno, tenemos una serie de ejemplos, pero en sí, ¿qué cosa es la calidad? Pues, ¿no? De acuerdo a la misma, a la norma 9000 dentro de sus definiciones, la calidad vendría a ser el grado en el cual un conjunto de distintas características que son inherentes a un objeto cumple con un determinado requisito, ¿no? Hablándolo de repente de forma un poco más coloquial, ¿no? Cuando nosotros vamos a escoger un producto para poder consumirlo o vamos a buscar un servicio para que satisfaga nuestras necesidades, ¿qué es lo que vemos en primer lugar, ¿no? Si yo voy a ir a buscar un producto, veo que este sea de repente de una marca conocida, que me dé seguridad y confianza. De repente veo las características o los ingredientes. Entonces, cada vez que nosotros pensamos justamente en calidad, estamos pensando en las características de un producto o servicio y cómo este nos llama la atención. Es muy diferente cuando nosotros de repente, no sé, justamente se me viene a la mente el ejemplo de un producto que tiene distintas variedades, ¿no? Por ejemplo, un producto como una lata de atún. Una lata de atún normalmente tiene distintas variedades. Cuando uno va a un supermercado, encuentra que hay cortes de tipo lomo, filete, gratet. Y estas características o estos tipos de atún eh, van surgiendo de acuerdo al mismo proceso, ¿no? Primero se obtiene el filete, luego el lomo y finalmente con, digamos, eh, un producto de una calidad, digamos, un poco inferior vendría a ser el gratet, porque este no solo tiene, digamos, la carne en sí, sino muchas veces puede obtenerse de muestras también que son de otros restos como huesos, de repente uno normalmente encuentra distintas calidades en este producto. Es igual cuando nosotros escogemos justamente cualquier tipo de producto o servicio, pero ¿cómo garantizamos justamente la calidad de estos, no? No solamente es que un productor
o una empresa fabrique estos productos, sino que estos productos o servicios tienen que ser avalados o sostenidos, o esta calidad tiene que ser avalada o sostenida de acuerdo a distintas normativas, a distintas documentación oficial, pero muchos de estos vienen finalmente terminando en en un informe que es emitido ya sea por un laboratorio, luego de que estos productos son analizados, ¿no? La norma tiene en su versión del 2017 esta estructura en donde vamos a ver que están catalogados en 8 numerales. Es bastante amplia, así que vamos a tratar de hacer un resumen de cada uno de los puntos más importantes para de repente ustedes tengan una idea de qué trata la norma. De repente muchos de ustedes ya trabajan dentro de un laboratorio y están empezando a conocer la estructura de esta norma y cómo esto se ha implementado en los organismos donde ustedes trabajan. Y si no, pues vamos a tratar de explicar punto por punto. ¿Qué es lo que busca esta norma, digamos, en esta versión? Pues dentro de los objetivos, que vamos a ver más adelante también, está garantizar justamente la competencia, la imparcialidad y la operación coherente de los mismos laboratorios, ¿no? La competencia tiene que ver justamente con qué, con la capacidad de poder, de que el laboratorio pueda aplicar justamente conocimientos y habilidades y, valga la redundancia, las personas que trabajan dentro del laboratorio puedan aplicar justamente estos conocimientos y habilidades con el fin de obtener resultados que se esperan, ¿no? De eso trata justamente la competencia. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los resultados sean válidos, que los resultados sean confiables, que de repente un laboratorio que analiza un producto, este producto tenga resultados similares, sea analizado por uno u otro laboratorio, mientras que estos estén regidos y acreditados bajo esta norma, ¿no? Y obviamente que actualmente esta norma ya basa también una parte de ella en la ISO 9001. Para laboratorios que no tienen implementada esta norma dentro de sus organizaciones, ya esta norma tiene un apartado que busca suplir justamente estos requisitos y adaptarlos justamente al sistema de gestión. ¿Qué es lo que busca justamente el laboratorio implementando esta norma y estos nuevos requisitos? Bueno, crear una conciencia basada en riesgos, ¿no? Ya que normalmente cada actividad que nosotros realizamos supone un riesgo entre el cumplimiento o no cumplimiento de algún tipo de requisito. Entonces, lo que esta norma en su actual versión busca es que el laboratorio genere un pensamiento basado en riesgos. Ya actualmente esta norma es un poco más flexible con respecto a su versión anterior. La flexibilidad se va a dar con respecto a que, a ver, no todos los laboratorios son iguales, ¿no? Si bien es cierto, existen actualmente muchos laboratorios que están acreditados con esta norma, se darán cuenta que estos laboratorios han implementado de distinta manera y eso no significa de que han implementado de distinta manera esta norma y eso no significa de que no estén cumpliendo con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque justamente esta norma busca ya ser un poco más abierta y flexible con respecto al cumplimiento de estos requisitos y la implementación de los mismos puede ser de una forma muy diferente y cada laboratorio tiene una realidad distinta. Ya actualmente tenemos laboratorios que de repente tienen muchos años en el mercado, así como hay laboratorios que recién están empezando. Naturalmente, los recursos con los que este laboratorio o con los que los laboratorios cuentan es muy diferente. Por lo tanto, la norma no espera que todos los laboratorios implementen todos los mecanismos eh, que actualmente pueden existir para garantizar la calidad y la competencia de sus ensayos, sino busca que, como mínimo, cumplan los requisitos de la norma y otros requisitos más que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en esta sesión. Al implementar esta norma, nosotros tenemos pues una mejora en la eficacia de nuestro sistema de gestión porque podemos controlar mejor todas las actividades desde el inicio hasta el final, garantiza la mejora de los resultados
y busca prevenir justamente cualquier tipo de error, aunque obviamente es normal que estos existan, y la norma nos da opciones no solo para poder minimizarlos, sino, ¿por qué no, de repente también eliminarlos, ¿no? Dentro de las formas verbales que vamos a encontrar dentro de la norma, están estos tres, ¿no? Yo les voy a pasar, bueno, seguramente que les voy a pasar la norma para que ustedes puedan tenerla y leerla. Cuando ustedes vean dentro de esta norma el término debe, esto indica un requisito o una obligación. Es lo que, digamos, se tiene que cumplir de una u otra manera eh, para cumplir justamente con ese requisito. Cuando hablamos del término, cuando encontramos el término debería, esto indica una recomendación, significa que de acuerdo a nuestra realidad podríamos o no implementarlo, y esto va a depender justamente de algunos aspectos. Y el término puede indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. No necesariamente es una obligación, pero sí es como bien indica acá un permiso. Estamos nosotros en la capacidad de poder de repente hacer o no una determinada actividad. Estos tres términos se van a repetir muy continuamente a lo largo de toda la norma y esto nos va a ayudar a interpretarla un poco mejor. ¿Cuál es el objeto o campo de aplicación de esta norma? Bueno, el objetivo de esta norma, digamos que son tres. El primero es justamente especificar estos requisitos para garantizar justamente la competencia, la imparcialidad y la operación coherente. Como bien expliqué, la competencia tiene que ver justamente con la capacidad de poder aplicar todos nuestros conocimientos, nuestras habilidades. ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo, que es emitir ensayos válidos y confiables. La imparcialidad tiene que ver justamente con la ausencia de algún tipo de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros encontremos distintas actividades dentro del laboratorio, vamos a encontrar potenciales conflictos de interés que nos tienen que dar una idea de que podemos o no realizar una determinada actividad y al realizarla podríamos estar incumpliendo algún tipo de requisito y eso tenemos que nosotros tenerlo bastante claro. Y la operación coherente está más relacionada con eh, cumplir lo que se dice que se está cumpliendo. Es decir, lo que nosotros decimos que hacemos, tenemos que hacerlo. Un ejemplo es decir, que tenga coherencia y sentido lo que nosotros plasmamos dentro de nuestro sistema de gestión con lo que nosotros hacemos en el día a día. Vamos a ver ejemplos en algunas diapositivas más adelante sobre esto. Un segundo objetivo es que esta norma pueda ser aplicable a todas las organizaciones que desarrollan actividades de laboratorio, independientemente de si estos cuentan o no con una determinada cantidad de personal. Es decir, que esta norma puede ser aplicable a laboratorios que tengan un número amplio de personal o un número más pequeño. El personal o la cantidad de personal no va a influir mucho mientras que se tengan mientras se tengan todos los cuidados y todos los compromisos y todos los requisitos estén siendo cumplidos, puedes tener a dos personas trabajando o una persona trabajando dentro del laboratorio, dentro del proceso de análisis, así como puedes tener 5 o 10. Va a depender muchas veces de la capacidad del laboratorio, va a depender muchas veces del tipo de clientes, de la cantidad de muestras. Así que el laboratorio en ese aspecto es un poco más flexible, porque no supedita el cumplimiento de estos requisitos a la cantidad de personal que se tiene. Y digamos que el tercer objetivo o campo de aplicación es que las partes interesadas utilizan este documento para corroborar o reconocer la competencia de los laboratorios. Es decir, que nosotros como laboratorios podemos decir que realizamos de forma competente nuestras actividades, pero también los clientes que nosotros tenemos, que ven a ser las partes interesadas, tienen la capacidad y la autoridad para poder utilizar este documento y contrastar que lo que nosotros estamos diciendo es la realidad, ¿no? Esta norma hace referencia a
varias, pero digamos, se destacan bastante estas dos, que son básicamente normas que citan distintos términos y vocabularios para poder sostener o sustentar eh, la implementación de estos requisitos. Y tenemos acá, por ejemplo, la guía 99, que es básicamente una guía que nos permite poder tener el vocabulario relacionado a la metrología, asociado más a los laboratorios de calibración. Y tenemos la ISO 17000, que está más relacionada con el vocabulario para la evaluación de la conformidad. Dentro de las definiciones técnicas de esta norma se encuentran varias. Hemos hablado ya un poco acerca de la imparcialidad. Ya esta norma menciona el término de quejas como la expresión de insatisfacción. Nosotros como clientes muchas veces de repente hemos estado satisfechos o no con algún producto o servicio. Bueno, emitir una queja vendría a ser justamente esta expresión de insatisfacción que el cliente, una persona interesada o uno de los consumidores de nuestros productos o servicios pueden hacerle al laboratorio y están en toda la capacidad para poder realizarlo, ¿no? Una comparación interlaboratorio vendría a ser la organización, ¿no?, de algún tipo de ensayo para poder comparar los resultados que dos o más laboratorios pueden emitir dentro de un mismo ítem o muestra, bajo las condiciones especificadas, ¿no? Una comparación intralaboratorio vendría a ser justamente esto, pero eh, esto ocurre dentro del mismo laboratorio. Es decir, yo voy a, por ejemplo, comparar dos o más personas que trabajan dentro de mi laboratorio. Eso vendría a ser una comparación intralaboratorio. Y una comparación interlaboratorio vendría a ser una comparación entre dos o más laboratorios. Pero luego viene el término de ensayo de aptitud, que es una comparación interlaboratorio propiamente dicha. Pero ¿cuál es la diferencia? En que el ensayo de aptitud es realizado por una tercera parte, una tercera parte que es totalmente independiente a todos los participantes de esa comparación interlaboratorio, y que normalmente esta tercera parte está acreditada con la ISO 17043, que es la ISO para eh, justamente eh, es para los ensayos de aptitud, ¿no? El laboratorio viene a ser el organismo que realiza actividades de ensayo, calibración o muestreo, y este muestreo puede estar seguido de un ensayo o calibración. Es decir, que el laboratorio puede hacer ensayos, hacer calibraciones o también incluir dentro de sus actividades el muestreo, ya sea de los ítems para ensayar o para calibrar, y luego llevarlos justamente a sus instalaciones para poder realizar estas actividades, ¿no? La regla de decisión viene a ser una regla que describe justamente o declara la conformidad con respecto a un requisito especificado. Muchos de los laboratorios a veces, o muy pocos laboratorios, emiten justamente reglas de decisiones. ¿Por qué? Porque para poder emitir una regla de decisión hay que tener bastante criterio y cuidado y bastante información documentada, y muchas veces los laboratorios omiten, porque no están obligados a hacerlo, ¿no?, emitir algún tipo de declaración de conformidad. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo algún tipo de ensayo con alguna muestra de alimento y de repente esta muestra está fuera de los parámetros, muchos laboratorios solo se limitan a emitir los resultados, pero la interpretación la realiza normalmente el cliente, y la decisión de qué hacer con ese producto no está orientada por alguna opinión que el laboratorio dé, sino básicamente los laboratorios realizan los ensayos y emiten el resultado, y finalmente el cliente o quien ha solicitado ese ensayo decidirá qué hacer de acuerdo al análisis que haga del resultado. La verificación es un término que aporta justamente, o es una actividad que aporta evidencia objetiva cuando se va de repente a evaluar algún ítem con respecto a requisitos que están siendo esperados, ¿no? Normalmente la verificación ocurre para los métodos que muchas veces vamos a implementar. Muchos de los métodos que los laboratorios ya implementan o trabajan han sido ya, eh, son verificados debido a que ya están normalizados. Cuando esto no ocurre, eh, ya se utiliza un proceso diferente, que es la validación, que es la búsqueda justamente de todos estos requisitos especificados
y la demostración de que estos requisitos están cumpliendo para lo cual ha sido desarrollado. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo de repente hay métodos que no están validados, o que de repente yo tengo una norma que está destinada para ser utilizada en leche cruda, pero yo quiero utilizar la misma norma para de repente quesos frescos. Entonces, al momento de darme cuenta de que no existe de repente una norma para quesos frescos, pero puedo guiarme de esta otra norma y yo quiero acreditarla, entonces yo tengo que validarla y hacer una serie de ensayos para poder demostrar de que independientemente de que utilice esta norma en otro producto, el resultado va a ser el mismo. Es un proceso un poco más complicado, por eso que muchos laboratorios deciden utilizar métodos ya normalizados y validados para poder trabajar, y lo único que tienen que hacer es verificar, eh, digamos, el método al momento y para demostrar justamente que pueden desarrollarlo y que el resultado es confiable, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca de los requisitos generales de esta norma, dentro de los cuales vamos a encontrar dos: la imparcialidad y la confidencialidad. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la imparcialidad. Recuerdan que hablábamos de que uno de los objetivos de la norma era la imparcialidad, y esto se definía como la presencia de objetividad, y digamos que hablándolo un poco más coloquialmente, es justamente la ausencia de algún tipo de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros vamos a implementar estos requisitos, tenemos que garantizar de que el laboratorio lleva a cabo sus actividades de forma imparcial, es decir, que no hay ningún tipo de conflicto de interés, que todas esas actividades que uno realiza están siendo realizadas de forma estructurada. ¿Y cómo nosotros lo realizamos, no? Bueno, ¿cómo nosotros garantizamos que nuestras actividades están siendo desarrolladas de forma imparcial? Hay bastantes formas de hacerlo, ¿no? Lo más común que se realiza dentro de los laboratorios es con una declaración de parte del laboratorio, declaración de parte de las personas que trabajan dentro de los laboratorios, de cualquier tipo de personal que tiene algún tipo de actividad dentro del laboratorio. Y esto documentariamente se traduce dentro de algo que muchos laboratorios implementan, que es un compromiso, así lo llaman, compromiso de imparcialidad y confidencialidad. ¿Qué hacen en estos documentos? Bueno, se describe, ¿no? Que yo, tal persona, pues, ¿no? Manuel Mendoza, me comprometo a no divulgar información, me comprometo a realizar mis actividades de forma imparcial, me comprometo a no someterme a ninguna presión por parte de algún personal que está en alguna jefatura sobre mí, o con algún de repente personal externo, etcétera, ¿no? Son actividades que tienen que ser, las actividades de laboratorio tienen que ser justamente imparcial y estructurada. Ahora, pero ¿de quién depende de que toda la empresa y todas las personas que trabajan justamente dentro de la empresa estén comprometidas con este requisito? Depende justamente de la alta dirección, ya que es la alta dirección quien debe estar en primer lugar comprometida con la imparcialidad. ¿Quién viene a ser la alta dirección? Bueno, en una empresa puede ser el gerente general, puede haber un directorio, eh, un administrador dentro de la empresa, etcétera. Pues, ¿no? La alta dirección puede estar conformada por una o más personas, pero todas estas personas, o este conjunto de personas, o esta única persona como un gerente general, tiene que estar en primer lugar comprometido justamente con la imparcialidad. ¿Cómo lo hace? A través de la política, a través de la política de la misma empresa, como cabeza de la empresa, como gerente en todo caso, emite una política dentro de los cuales describe que está comprometido justamente con este requisito. Pero nosotros sabemos que obviamente podemos emitir estas declaraciones en un documento, pero no queda allí, ¿no? De forma objetiva y de forma práctica, esto se va a evidenciar cuando la dirección eh, pueda, o de qué forma demuestra que está comprometida justamente con esta imparcialidad, a través de la aportación de repente de recursos, a través de la aportación de materias o de material humano, de materiales para poder realizar todos los ensayos sin que estos se vean afectados en cuanto a la validez de sus resultados,
Hay muchas formas en las que la alta dirección puede comprometerse y no solamente con la declaración dentro de un documento, ¿no? Dentro de los requisitos también menciona de que el laboratorio es responsable de la imparcialidad de sus actividades y no debe ceder ante presiones comerciales, ¿no? ¿Qué presiones puede haber? De tipo comercial, financiera, puede haber presiones eh, de parte de la misma gerencia del laboratorio, del área comercial, de algún supervisor. ¿Y presiones para qué, no? De repente puede haber presiones para poder, ejemplo, ¿no? De repente favorecer en algún tipo de resultado, apoyar en, de repente algún tipo de cliente que es de repente un cliente de muchos años y ocasionalmente justo salió un resultado que le afecta. Entonces, se dan cuenta que normalmente estas situaciones pueden ocurrir dentro de los laboratorios y no debería ocurrir. Para eso justamente está implementado este requisito, ¿no? Ahora, de ocurrir, el laboratorio tiene que aprender a identificar los riesgos que pueden vulnerar justamente la imparcialidad de sus actividades, ¿no? Y esta identificación de estos riesgos eh, tiene que ser a todo nivel, ¿no? En el personal, en cualquier tipo digamos, de actividad que se realiza, tiene que, de repente, en la área de los recursos, de repente en los contratos, tiene que estar identificado en todas las actividades que el laboratorio realiza. Y una vez que las ha identificado, ¿no? Tiene que demostrar la manera en la que puede o eliminarlos o minimizarlos. Muchos de estos riesgos normalmente se minimizan y algunos de ellos pueden eliminarse. Y esto se hace, digamos, esto se demuestra implementando, ¿no? Algunas herramientas que ya muchos laboratorios implementan, como por ejemplo matrices, en donde ya se identifican los riesgos a cada actividad, cuál es la probabilidad de que esos riesgos ocurran, cuál es el impacto de estos riesgos y cómo es que estos riesgos pueden ser minimizados o eliminados y qué herramientas o qué actividades y bajo qué evidencias yo puedo demostrar que estoy minimizando o eliminando estos riesgos, ¿no? El siguiente requisito es el de confidencialidad, que tiene bastante relación con el anterior. Cuando nosotros hablamos de confidencialidad, hablamos justamente de la capacidad para poder mantener la información que nosotros generamos dentro de nuestras actividades de forma confidencial, para la redundancia, ¿no? Pero esta información que se genera, ¿por qué nosotros tenemos que mantenerlo confidencial? ¿Por qué nosotros no tenemos que divulgar? ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos algún tipo de ensayo, calibración dentro de algún ítem, que un cliente ha enviado al laboratorio, ya esa información no viene a ser nuestra, sino viene a ser del cliente. Y justamente para evitar y para garantizar de que la información no sea divulgada, es que se implementa este requisito. En el 421 habla de que el laboratorio tiene que ser responsable por medio de acuerdos legalmente ejecutables de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de nuestras actividades. Ahora, ¿cuáles son los acuerdos legalmente, ¿no? Ejecutables? Cuando nosotros enviamos de repente algún tipo de cotización, tenemos algún tipo de contrato, acuerdo entre pares, ¿no? Entonces, estos documentos son, ¿no? Son evidencia de acuerdos legales. ¿Por qué? Porque de por sí la organización, como vamos a ver más adelante, el laboratorio tiene que ser un ente legal. ¿Por qué? Porque tiene que ser un ente que se hace responsable de cualquier tipo de actividad. Y esta responsabilidad no queda solamente en la declaración, sino que al ya ser un ente legal y estar constituido legalmente, ya se hace responsable de cualquier opinión, de cualquier resultado o de cualquier información que se divulgue, de cualquier información que se divulgue que no haya sido aprobado o no por el cliente. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito divulgar información
ya sea porque de repente, no sé, por ejemplo, de repente muchos de ustedes han visto estos últimos casos que han habido desde el año pasado sobre, por ejemplo, Cariwarma, ¿no? Mucha de la información que estos laboratorios tenían con los diversos clientes ha tenido que ser divulgada. ¿Por qué? Porque ha sido requerida por ley. La única forma en la que un laboratorio puede notificar, puede emitir algún tipo de información confidencial es si hay alguna ley que lo obliga de cierta forma a tener que divulgarlo. Pero previamente a esa divulgación, el laboratorio tiene que informar al cliente. Es decir, que estos laboratorios que se han visto involucrados en todos estos casos de, digamos, estos casos de corrupción, estos casos en donde se han beneficiado a ciertas empresas, donde se han beneficiado con distintos ensayos, informes para ganar licitaciones, todo esto, que antes era obviamente información confidencial entre el laboratorio y la empresa, debido a todas esas investigaciones y por ordenanza judicial ha tenido que ser divulgada. ¿Divulgada para qué? Para poder deslindar o asignar algún tipo de responsabilidad y que finalmente han terminado justamente con la develación de toda esta organización que se estaba dando para poder beneficiar a ciertas empresas que no cumplían con los estándares de calidad, pero finalmente sí estaban emitiendo, o mejor dicho, ganando licitaciones y causando todos los perjuicios a los consumidores, ¿no? Entonces, la confidencialidad tiene que mantenerse, excepto cuando es requerido por ley, ¿no? Ahora, toda esta información del cliente es confidencial, excepto la que es normalmente obtenida de alguna fuente diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro información del cliente en publicidad, en la internet, en su página web, ya es información pública, ¿no? No hay ningún problema con esa información, pero la información que se obtiene dentro del laboratorio siempre tiene que ser confidencial, ¿no? Y de eso trata este requisito. El requisito 5 habla de la estructura del laboratorio. Si bien es cierto, el requisito 4 habla de repente de la forma en la que tiene que comportarse el laboratorio, la forma en la que tiene que llevar sus actividades por medio de la imparcialidad y la confidencialidad. Ahora este requisito nos habla un poco acerca de toda la estructura de la organización y cómo esa tiene que estar eh, organizada o estructurada y el primer punto habla de que el laboratorio tiene que ser o tiene que estar descrita como una entidad legal. ¿Por qué? Porque justamente como hablábamos en el punto anterior, tiene que ser responsable legalmente por todas las actividades que realiza. Si el laboratorio tiene que ser una entidad legal, esta tiene que tener inscripción en SUNAR, tiene que tener un RUC, tiene que tener una partida registral, etcétera. Pero ¿qué pasa con los laboratorios que forman parte de alguna organización de repente más grande, ¿no? De repente dentro de una empresa hay un pequeño laboratorio, entonces, bueno, digamos el- digamos que esta responsabilidad legal cae sobre esta empresa que tiene este pequeño laboratorio. Hay laboratorios del Estado que son creados justamente con algún tipo de normativa, entonces digamos que su situación legal está amparada justamente por la creación y por su creación y por, digamos, en base a estas normas que son publicadas, ¿no? Para su creación. Sin embargo, también nos habla este requisito acerca de el personal que tiene la alta dirección. Es decir, que dentro de la estructura, digamos, nuestro laboratorio tiene una jerarquía, tiene un organigrama. Dentro de este organigrama, el laboratorio tiene que identificar quién es la persona que tiene la dirección y la responsabilidad general del laboratorio. En este caso puede ser, como les explicaba, un gerente general, puede ser una junta accionaria, etc. Pero tiene que estar identificado. Normalmente los laboratorios tienen manuales de organizaciones y funciones en donde se describen todas las funciones y las posiciones dentro de una organización
Y ahí normalmente se describe justamente quién es el que tiene la alta, digamos, la responsabilidad general del laboratorio, ¿no? También nos habla acerca de que el laboratorio tiene que definir y documentar justamente los alcances. Cuando un laboratorio se acredita, normalmente a veces usamos el término de que el laboratorio está acreditado, pero no es tan exacto, porque lo que acreditamos no es en la organización, sino lo que estamos acreditando son los métodos, distintos métodos, ya sea de análisis, de calibración que nosotros tenemos. Y eso justamente está orientado con esto, el alcance de las actividades. Nosotros tenemos que definir y documentar cuáles son nuestras actividades y cuál es el alcance de las mismas que el laboratorio declara cumplir con este documento. Es decir, que si el laboratorio solo tiene 2 o 3 métodos acreditados, eh, debe definir justamente que solamente para esos métodos ha implementado todos los mecanismos para poder cumplir los requisitos de este documento. ¿Qué pasaría si de repente, ¿no? El laboratorio realiza actividades de las cuales de repente no, o métodos que no estén acreditados, y emite justamente un resultado o un informe como si estuviera acreditado con ese método? Entonces, hay una serie de, obviamente que eso está mal y está incumpliendo ciertos requisitos, y hay una serie de sanciones con esto, ¿no? Entonces, la norma es bastante clara al momento de explicarnos de que nuestro alcance tiene que estar documentado y solamente definido para el cumplimiento de estos requisitos de la norma, ¿no? Ahora, las actividades de laboratorio deben llevarse a cabo no solamente con el cumplimiento de los requisitos de esta norma, sino que nosotros también tenemos que cumplir distintos requisitos, como por ejemplo los requisitos del cliente. De repente, por ejemplo, si nosotros hemos implementado la norma 17025, estamos cumpliendo justamente con los requisitos de la norma, pero este apartado también nos menciona que tenemos que cumplir los requisitos del cliente, como por ejemplo, de repente, tiempo de entrega de resultados, de repente, cantidad de muestras que nos van a pedir, de repente, el tema de eh, solucionar o subsanar alguna queja o comentario que el cliente tenga con respecto a las actividades de laboratorio. Todos estos requisitos que los clientes tienen derecho a solicitar también tienen que ser cumplidos por el laboratorio. También nos pide que cumplamos requisitos de autoridades reglamentarias. Por ejemplo, hay leyes, decretos supremos, resoluciones, dependiendo de nuestras actividades. Por ejemplo, si nosotros realizamos análisis de alimentos, hay una serie de normas y documentos y órganos, como por ejemplo la DIGESA, que se encarga de emitir documentos para apoyar estas actividades o reglamentos o normativas. Si trabajamos de repente con muestras de agua, seguramente hay normas emitidas por la Autoridad Nacional del Agua, la UEFA. Si trabajamos con productos medicinales, seguramente la DIGEMIT estará allí y tendrá sus propios documentos o reglamentos que el laboratorio debe cumplir aparte de los requisitos del cliente y aparte de los requisitos de la norma. Y finalmente también nos pide que también cumplamos requisitos de cualquier organización que otorgue reconocimiento. Por ejemplo, ¿quiénes nos dan la condición de acreditado? El INACAL. Y si bien es cierto, ya estamos cumpliendo con los requisitos de esta norma, los del cliente y los de cualquier autoridad legal, también el INACAL tiene algunos requisitos más como ente que otorga reconocimiento que tienen que ser cumplidos. Como cuáles, por ejemplo, las directrices de acreditación. Eh, Normalmente, a ver, creo que aquí puedo mencionar, no sé cómo, a ver, quisiera, creo que aquí puedo mencionarles esto. Aquí, ¿no? Ya está. Listo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros entramos a la página de INACAL, encontramos justamente una serie de documentos que tienen que ser cumplidos muy aparte de los que ya he mencionado, ¿no? Como el INACAL es el ente que otorga el reconocimiento, tiene la facultad para poder emitir una serie de documentos y directrices, como ellos les llaman,
que son de carácter y cumplimiento obligatorio de acuerdo a las actividades que vamos a realizar. Nosotros como laboratorios de ensayo y calibración tenemos directrices que aportan algunos requisitos más, aparte de los que la norma ya nos menciona. Hay una directriz como esta que lo que busca es reforzar cada uno de estos requisitos con algunos más, pero estos son dados justamente por el mismo INACAL. Entonces también son de carácter obligatorio para el cumplimiento de los mismos. Entonces, y así como esta directriz, hay una serie de documentos que el INACAL ha emitido y que son de carácter obligatorio al momento de buscar la acreditación de laboratorio con esta norma. Así que tenemos que cumplir también este tipo de requisitos. Ok, sigamos. ¿Qué más? Bueno, el laboratorio también tiene que definir justamente dentro de su organización quiénes son los que van a tener distintas responsabilidades. O sea, cada actividad de laboratorio tiene que recaer en una persona diferente o en una posición diferente de acuerdo a la capacidad que el laboratorio tenga. Si el laboratorio es pequeño y tiene poco personal, seguramente que va a definir qué personal va a realizar qué actividad. Por ejemplo, cuando se va a implementar el laboratorio, eh, cuando se va, por ejemplo, a implementar el laboratorio, tiene que haber personal que realice esa implementación. Una vez que se ha implementado, seguramente que tiene que haber personal que identifique cualquier tipo de riesgo o desviación dentro de nuestra implementación o dentro de nuestras actividades. Tiene que haber personal que pueda garantizar de repente que esas actividades de laboratorio se realicen de forma eficaz. Tiene que haber personal que realice las actividades de análisis. Tiene que haber personal que supervise esas actividades. Entonces, todas las actividades de laboratorio tienen que recaer sobre determinado personal. Justamente es ahí donde normalmente entran estos manuales o dentro del organigrama se define, digamos, las posiciones o qué tipo de funciones van a cumplir cada personal y qué responsabilidad se le va a asignar. Entonces, todas esas actividades tienen que recaer dentro de alguna función o alguna posición y esta posición tiene que recaer dentro de algún personal específico. ¿Quién se va a encargar de ver el tema de calidad? ¿Quién se va a encargar de ver el tema de el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área comercial, etcétera? El laboratorio tiene que contar con suficiente personal para garantizar esto. Si hay una persona que va a cumplir más de una función, para evitar cualquier conflicto de interés tiene que haber una declaración o un estudio de que no exista ningún tipo de conflicto en que una persona realice más de una función. Por ejemplo, si de repente hay un personal, no sé, que de repente está trabajando como responsable del área de calidad, pero al mismo tiempo está trabajando como responsable del laboratorio, tendría un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque obviamente eh, no podría, en todo caso, realizar ambas actividades debido a que una de ellas depende justamente de la otra. Es normal que esas actividades sean realizadas por dos personas diferentes. Pero ¿qué pasa si el laboratorio de repente está iniciando o es un poco pequeño, no hay mucho recursos para contratar muchas personas? Yo tengo que demostrar, si es que quiero que una misma persona desarrolle más de una actividad que pueden encontrarse dentro de un conflicto de interés, tengo que demostrar que este conflicto no existe. ¿A través de qué? Y este conflicto supone un riesgo, y hemos hablado justamente de que ese riesgo, la imparcialidad, también tiene que demostrarse cómo se minimiza o cómo se elimina. Yo tengo que demostrar de alguna manera, que no te dice el laboratorio, mejor dicho, que no te dice esta norma, tengo que demostrar de alguna manera de que esas actividades que pueden estar suponiendo un conflicto de interés, no lo es, ¿no? ¿Cómo lo haré? Bueno, hay declaraciones, hay de repente digamos, diferencia de actividades en las que se puede de repente realizar esa misma persona, y hay formas que el laboratorio tiene que buscar para demostrar esto, ¿no? Y finalmente, lo que nos dice esta norma o este requisito es que el laboratorio tiene que, o mejor dicho, la dirección del laboratorio tiene que asegurarse que toda la información que se genera eh,
está disponible para todo el personal. Todo el personal tiene que conocer, en todo caso, la información de la estructura y tener muy claro qué funciones va o no cumplir, y de esa forma se pueda mantener el sistema de gestión, ¿no? El requisito 6 o el numeral 6 habla de los requisitos relativos a los recursos. Ya hemos hablado un poco acerca del tema de personal, hemos hablado un poco acerca de todo lo que tiene que ver con los recursos, personas, las actividades, las funciones. Sin embargo, ya estamos entrando un poco a los recursos con los que justamente el laboratorio va a contar para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos de la norma. Ahora, tenemos dentro de este requisito algunos que podemos desglosar. Por ejemplo, el 6.2, que es el tema de personal. Si ya hemos hablado previamente de que el laboratorio tiene que estructurar todas sus actividades, esas actividades tienen que recaer sobre personal. Hablábamos un poco acerca de que uno de los objetivos de esta norma era garantizar justamente la competencia. Y esta competencia, decíamos que viene a ser la capacidad para poder nosotros aplicar una serie de conocimientos o, en todo caso, ¿no? De todos estos conocimientos y habilidades. ¿Para qué? Para poder lograr justamente los resultados previstos. Si yo voy a contar con personal dentro del laboratorio, yo tengo que, la norma ya te da la opción de que este personal pueda trabajar a tiempo completo o pueda ser de forma externa, ¿no? Pero yo tengo que garantizar de que este personal tiene la competencia para todas las actividades que yo le voy a designar a realizar. Y esta competencia pues está basada en la educación que el personal tiene, la calificación que obtiene de repente cuando yo voy a evaluarlo, qué formación tiene, los conocimientos técnicos, habilidades y la misma experiencia, ¿no? Cuando hablamos de la educación, hablamos de repente del grado académico que tiene la persona. Por ejemplo, si yo tengo un laboratorio de microbiología, pues voy a buscar un personal que haya estudiado microbiología o biología y que sea de repente bachiller, titulado, etcétera. Yo lo voy a definir como laboratorio, porque no necesariamente tiene que ser una persona de repente que tenga muchos grados. Eso depende mucho del laboratorio. Ahora, la formación, bueno, aparte de ser un biólogo, un químico o un físico, etcétera, ¿qué otros estudios tiene? ¿Ha estudiado algún curso de interpretación de esta norma? ¿Ha estudiado algún diplomado? ¿Qué otros cursos más tiene? A través, muy aparte de la educación, ¿qué formación continua ha tenido a lo largo de toda su vida profesional? Ahora, el conocimiento técnico y las habilidades normalmente van de la mano. ¿Por qué? Porque en todo caso uno puede tener conocimiento de forma teórica, pero de repente no tiene la habilidad para poder aplicarlos, ¿no? Entonces, uno tiene que saber evaluar si este conocimiento técnico y estas habilidades que están relacionadas son coherentes, ¿no? Si yo de repente le pido a un personal que me explique cómo yo tengo que realizar un ensayo, me lo puede explicar. Y de repente, si yo le pido que lo analice, se confunde. Entonces, podemos decir que tiene justamente el conocimiento, pero de repente no la habilidad para realizar. Entonces, yo tengo que definir qué habilidades estoy esperando en el personal que voy a contar para poder garantizar la competencia de mis actividades. Y finalmente, la experiencia. Cada laboratorio definirá cuánta experiencia necesita de su personal para poder realizar sus actividades. Hay muchos laboratorios que piden una experiencia mínima de 6 meses para algunas actividades muy simples de hacer, otras, otros laboratorios pedirán de repente una experiencia de mínimo 3, 4 años. Entonces, cada laboratorio define qué tipo de experiencia, qué tiempo de experiencia va a solicitar el personal que va a buscar. ¿Ok? Y este personal justamente, y estas, mejor dicho, estas cualidades tienen que estar documentadas en procedimientos y esta evidencia de todos esta educación, calificación, conocimientos, habilidades, etcétera,
tienen que estar evidenciadas no solamente en un documento, sino también en un registro, ¿no? Yo tengo que demostrar que este personal cuenta con todas estas capacidades y habilidades y esta competencia. ¿Cómo? Definiendo los requisitos, cómo yo he seleccionado al personal, de repente si este personal no tenía mucha experiencia, cómo yo lo he formado, cómo lo he supervisado y finalmente, una vez que he demostrado que este personal es competente, yo lo he autorizado por medio de algún documento o alguna declaración de que ya cuenta con la capacidad y la competencia para realizar alguna determinada actividad. ¿Ok? El 6.3 habla de las instalaciones y condiciones ambientales. Si ya cuento con el personal competente, yo necesito el espacio físico en donde yo voy a realizar mis actividades. Y al momento de definir justamente el espacio, yo tengo que evaluar, o la norma te pide que evalúes que éstas sean adecuadas para que no afecten la validez de los resultados. ¿Qué podría afectar la validez de los resultados? Por ejemplo, la contaminación, de repente alguna perturbación electromagnética, que de repente haya mucha humedad, la temperatura, las vibraciones, etcétera, ¿no? Todas estas, digamos, influencias o estas ocurrencias pueden influir justamente en la validez de los resultados y por eso yo al momento de implementar el laboratorio tengo que hacer, digamos, o debo levantar una estructura o implementar una estructura y un ambiente que sea el más adecuado. ¿Y cómo yo puedo de repente hacer esto? Tengo que justamente eh, evaluar los requisitos que los métodos que yo quiero realizar o implementar me piden. De repente, si yo voy a implementar un método determinado, seguramente que voy a requerir de equipos, de medios de cultivo o de algún tipo de reactivo químico. Entonces, todos estos productos suelen ya venir justamente con especificaciones a los cuales tienen que mantenerse, temperatura, humedad, características ambientales que nos sirven de guía para que nosotros podamos definir qué condiciones ambientales va a tener el ambiente donde nosotros vamos a realizar nuestras actividades. Y estas tienen que controlarse, tienen que se le tiene que hacer un seguimiento. ¿Qué pasa si de repente, por qué? Porque ¿qué pasa si de repente hay una desviación dentro de alguna condición que yo he definido? De repente, si yo he definido que dentro de mi laboratorio va a haber una temperatura determinada, eh, ¿qué pasa si de repente esta temperatura está por encima del límite superior, o de repente ese día hizo demasiado calor y yo no me di cuenta y la temperatura se elevó por encima? Entonces, yo tengo que controlar justamente y hacerle seguimiento continuo a todas estas condiciones. Ahora, ya tenemos las instalaciones del personal, entonces tenemos que también tener el equipamiento. Y el equipamiento ya no se limita solamente a los equipos electrónicos, sino que ya se amplía a software, patrones de medición, cualquier material de referencia como cepas, pesas patrón, algún reactivo, materiales de vidrio, materiales de plástico, los mismos equipos, etcétera, ¿no? Entonces, ya la norma es bastante amplia con respecto al término del equipamiento y justamente nos pide que el laboratorio cuente con todo esto. Ahora, pero este equipamiento justamente no puede solamente estar implementado de una forma simple, sino que para que nosotros garanticemos que la medición que cualquier tipo de equipo realiza es confiable, tiene que intervenir justamente los laboratorios de calibración para que a partir de la emisión de un certificado de calibración yo pueda tener la confianza de que aquel valor que se está midiendo está amparado justamente por ese certificado, ¿no? Y en base a eso, ya estar mucho más seguro de que los resultados que yo estoy emitiendo dentro de mis análisis o mis ensayos son más confiables. Sin embargo, esta calibración que ocurre al momento de, o dentro del equipamiento, no vendría a ser de repente tan relevante si no estuviera amparada o soportada justamente por la trazabilidad. Todo laboratorio de calibración usa normalmente patrones y estos patrones han sido calibrados por eh, patrones mucho más, digamos, exactos. Pongamos este ejemplo. Si yo tengo una balanza y de repente voy a pesar algo,
Yo para poder de repente calibrar la balanza o verificar la balanza, seguramente que uso pesas, patrón, que me van a dar una idea de repente de que lo que yo estoy pesando o lo que voy a pesar está justamente, o lo que me marca la balanza es un valor que ya ha sido estudiado por medio del certificado que me ha emitido un laboratorio. Pero ese laboratorio, para utilizar esa pesa y calibrar mi balanza, ha tenido que calibrar justamente esa pesa. ¿Con qué? Con algún patrón de alguna entidad que está, digamos, por encima de ese mismo laboratorio. Normalmente acá en Perú es el INACAL, es la Dirección de Metrología del INACAL. El INACAL va y calibra los patrones de los laboratorios de calibración. Pero como yo estoy seguro de que esos patrones que tiene el INACAL son confiables, porque el INACAL también tiene esos mismos patrones calibrados con un ente superior e internacional. Y así sucesivamente hay una serie de calibraciones y digamos que llegamos a un patrón que es lo más exacto posible. Yo, para poder garantizar justamente esa trazabilidad, es que yo calibro mi equipo con un laboratorio cuyo patrón ha sido calibrado por un ente superior que al mismo tiempo ha sido calibrado por otro y así sucesivamente. Esta trazabilidad metrológica, los laboratorios demuestran justamente con el certificado los laboratorios de ensayo lo demuestran con el certificado de calibración. Los laboratorios de calibración la tienen un poquito más complicada, ¿por qué? Porque tienen que demostrar de repente con otras evidencias que este patrón que están usando es confiable. Sin embargo, para los laboratorios de ensayo basta con que demostremos que tenemos un certificado de calibración para poder cumplir con este requisito. Y finalmente, todo esto que nosotros tenemos aquí, equipamiento, certificado de calibración, las instalaciones y el personal en sí, han sido adquiridos justamente por proveedores de repente que son externos al laboratorio. Cualquier producto o servicio que es suministrado externamente tiene que ser evaluado justamente y tiene que cumplir con determinados requisitos y documentos que tiene el laboratorio. El laboratorio tiene que asegurarse de que estos productos y servicios que son suministrados externamente a las actividades, no afectan las actividades del laboratorio y son utilizados de forma adecuada, para digamos, para el uso que ha sido previsto ya. Si yo voy a comprar algún tipo de equipo, yo tengo que definir qué requisitos espero que el equipo cumpla y qué requisitos espero que el proveedor de ese equipo cumpla con respecto a la norma que yo estoy implementando. Muchas empresas normalmente ya han implementado la ISO 9001 dentro de sus actividades. Sin embargo, yo como laboratorio de repente también deseo que el proveedor de un producto o servicio cumpla los requisitos de la norma 17025A. Entonces, dentro de mis términos de referencia, dentro de las órdenes de compra que yo haga o dentro de las cotizaciones que yo pida, yo voy a de repente definir que ese proveedor me demuestre que cumple con determinados requisitos que yo le voy a indicar. Entonces, el laboratorio tiene que contar con un procedimiento y tiene que al mismo tiempo conservar justamente los registros que definan qué requisitos tienen que tener los productos y servicios suministrados externamente, de qué manera no solamente recibe los productos y servicios, sino que de qué manera el laboratorio evalúa para poder seleccionar a qué proveedor voy a adquirirle un producto o servicio, y una vez que lo haga y continuamente escoja a este proveedor, yo tengo que demostrar cómo es que estoy evaluándolo y continuamente reevaluando este proveedor para garantizar de que las mismas, de que sigan cumpliendo con los requisitos que yo he solicitado. De repente, ¿qué requisitos pido yo para, por ejemplo, definirme por comprarle a un proveedor? De repente, tiempo de entrega, facilidades de pago, de repente, rápida cotización, o de repente me dé más garantía que otro, o me refiero a periodos, ¿no? De repente un equipo que me da un año de garantía, o de repente si un desperfecto me cambia por otro. Yo debo definir qué requisitos quiero en un proveedor, y si encuentro un proveedor que cumpla con esos requisitos, entonces justamente yo le adquiriré a él y eh, deberé definir justamente cuáles son estas obligaciones que este proveedor tiene que cumplir. Pasamos al requisito 7, que es el requisito de procesos, ¿no? Digamos que ya tenemos eh,
todo lo que ya hemos hablado acerca de la forma en la que el laboratorio tiene que comportarse con respecto a la imparcialidad y confidencialidad. Ya hemos definido cuál es la estructura de la empresa, hemos definido cuáles son los recursos con los que la empresa cuenta. Y si ya tenemos todo eso, vamos directamente al proceso en sí, que es el meollo justamente de la norma, que es garantizar que todo el proceso, desde el ingreso de una muestra hasta la emisión del resultado final, que es un informe de ensayos o un certificado de calibración, etcétera, esté documentado y definido para que ninguna etapa sea realizada de forma al azar, sino que todo esté documentado. Empezamos primero con el requisito 7.1, que es la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Dentro de este requisito, ¿no? Lo que el laboratorio busca es, o lo que el laboratorio tiene que tener, es un procedimiento para justamente revisar todas estas solicitudes, ofertas y contratos que vienen por parte de un cliente externo. Si un cliente de repente nos pide una solicitud, nos pide una cotización, nos pide información sobre el interés que tiene con respecto a contratar alguno de nuestros servicios, etcétera, nosotros tenemos que definir dentro de un procedimiento cómo es que vamos a realizar esta actividad. Esta actividad normalmente tiene que ser realizada eh, de la misma forma, imparcial, y cuando nosotros vamos a definir estas características para nuestros clientes, tienen que estar definidas de repente en un documento, como por ejemplo una cotización. Dentro del contrato nosotros podemos definir e informar al cliente cuáles son las actividades que nosotros vamos a realizar o cuáles son los compromisos que nosotros tenemos. Luego tenemos justamente el requisito 7.2, que es la selección, verificación y validación de métodos. Cuando nosotros ya hemos definido o hemos recibido la solicitud por parte de un cliente con respecto a si podemos o no realizar nuestras actividades de laboratorio, nosotros vamos a ver si podemos hacerlo por medio de la selección y verificación o validación de métodos. Cuando nosotros vamos a seleccionar y verificar un método de ensayo, normalmente estos métodos que verificamos son métodos ya normalizados, ¿no? Métodos que ya han sido validados internacionalmente y que la mayoría de laboratorios realiza porque es mucho más sencillo. Por ejemplo, si vamos a realizar métodos normalizados de tipo ISO, FDA, si realizamos ensayos en aguas, nos basamos en el estándar métodos, que son ya estándares internacionales y ya metodologías que están validadas y que solo nosotros tenemos que verificar y realizar ese método tal cual para tener evidencia de que podemos realizar ese método y ese ensayo y emitir resultados confiables. Pero ¿qué sucede cuando nosotros de repente no tenemos el alcance o de repente queremos realizar un método fuera del alcance para el cual ha sido validado? Tenemos que validar. Hablábamos de la validación dentro de los términos al inicio. Si nosotros vamos a realizar una validación, es para métodos no normalizados, de repente métodos que han sido desarrollados por el propio laboratorio, de repente métodos que han sido encontrados en algún artículo, en algún libro, o están desarrollados fuera del alcance para el cual han sido validados, ¿no? Entonces, allí es donde surge el proceso de validación. Y esta validación también tiene que ser documentada, al igual que la verificación. Cada actividad que realicemos al momento de verificar un método o validar un método tiene que estar documentado, demostrar cómo lo hemos realizado, qué controles hemos tenido al momento de hacerlo. ¿Para qué? Porque esto va a garantizar de que los resultados que nosotros estamos emitiendo son confiables. Dentro de las actividades de laboratorio también pueden estar incluidas el muestreo. Puede que realicen el muestreo los laboratorios o puede que no lo realicen. Si lo realizan, también tiene que estar definido dentro de un procedimiento cómo es que se realiza este muestreo. Porque el muestreo, si yo voy a tomar la muestra o el laboratorio se va a hacer cargo del muestreo, es un paso crucial para evitar o para garantizar que la muestra llegue al laboratorio en las condiciones en las que ha sido recolectada. Yo para eso tengo que contar con un procedimiento que a su vez tiene que definir de repente cómo yo voy a seleccionar la muestra, cuál va a ser la planificación que se va a tener al momento de tomar la muestra y qué preparación o tratamiento yo voy a darle a la muestra previo a realizar la actividad y durante la actividad y durante el traslado de esta muestra al laboratorio.
Una vez que nosotros ya hemos tomado la muestra, viene justamente el requisito de manipulación de los ítems para ensayo o calibración. Este requisito nos explica cómo nosotros debemos documentar las actividades o las acciones que vamos a tener sobre la muestra, ¿no? Si nosotros definimos dentro del procedimiento cómo vamos a transportar la muestra dentro del laboratorio, de qué forma se va a hacer la recepción, la manipulación, cómo yo voy a proteger la muestra, cómo la voy a almacenar dentro de las condiciones que permita que la muestra no se altere ni se degrade, de repente yo la tengo que conservar, y si el cliente requiere que la muestra sea devuelta, tengo que garantizar que esa devolución va a realizarse, digamos, de forma cuidadosa. Todo esto tiene que estar definido dentro de un procedimiento, porque yo al recibir la muestra tengo que garantizar de que eh, la integridad de la misma se está manteniendo. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar ya sea el ensayo de la calibración y luego pueda realizar la liberación del ítem en caso eso sea requerido por el cliente, ¿no? Toda esta actividad tiene que estar evidenciada. Si yo voy a realizar el muestreo y yo voy a realizar luego el análisis, toda esta actividad tiene que estar documentada. ¿En dónde? En registros. Yo puedo tener formatos dentro de los cuales al llenar la información se vuelven registros técnicos, y estos registros tienen que tener toda la información de la actividad que se ha realizado. Se recomienda de que estos registros no tengan ningún error. Muchos de los laboratorios tienen registros en físico que llenan a mano. Ya muchos laboratorios han implementado registros de forma virtual, pero estos registros no tienen que tener ningún error, ninguna enmienda. Ahora, ¿qué ocurre si esto, qué pasa si esto ocurre, no? Bueno, también la norma y la directriz que las he mencionado nos hace hincapié de que hay algunas opciones para poder corregir estos, eh, estos errores que pueden haber al momento de emitir alguna información. ¿Qué pasa si, por ejemplo, normalmente uno comete un error cuando escribe algo, ¿no? Uno lo borra y escribe lo correcto, ¿no? La norma no te dice eso, la norma te dice que tú tienes que garantizar o tienes que evidenciar de que cualquier modificación que tú hagas debe todavía ser trazable de las versiones anteriores. Significa de que si yo tuve un registro, por ejemplo, y yo redacté cierta información y de repente esa información fue errónea, no basta solamente con hacer la corrección, yo tengo que emitir un nuevo documento con la información correcta, pero mantener la información, el documento con el error. ¿Para qué? Para poder nosotros demostrar que esta modificación es trazable con esta versión anterior. Y esta versión obsoleta la tendré que guardar en algún lugar, si es físico, dentro de algún file, si es virtual, dentro de una carpeta. Pero tengo que guardarlo por un periodo considerable para que yo pueda demostrar cuál ha sido el error y cuál ha sido la corrección. Cualquier actividad que se realice tiene que ser registrada. Cualquier error que pueda haber tiene que ser registrado, no tiene que ser ni borrado ni eliminado. Tiene que ser corregido, pero tengo que mantener tanto la versión corregida como la versión sobre la cual se ha hecho la corrección. ¿Ok? Luego hablamos del requisito 7.6 con respecto a la evaluación de la incertidumbre. Conocemos cómo tenemos este requisito. La incertidumbre surge justamente de realizar, ¿no? eh, una serie de ensayos dentro del mismo ítem. Normalmente cuando nosotros, por ejemplo, si alguien nos dice a nosotros que pesemos 10 veces una muestra de 50 gramos, no vamos a obtener 50 gramos exactos en las 10 veces que vamos a pesar. Seguramente que obtendremos 50.1, 50.5, 49.8. ¿De qué se debe o a qué se debe justamente que nosotros tengamos esa variación, esa dispersión dentro de esas mediciones? Justamente a la incertidumbre que hay en esa actividad que vamos a realizar. Es normal que ocurra cierta dispersión. Y justamente nosotros tenemos que evaluar como laboratorio la incertidumbre de esta medición que estamos realizando. Al momento de evaluar la incertidumbre, normalmente en microbiología o de repente dentro de los laboratorios de calibración siempre usamos el más menos, ¿no?
¿Por qué? Porque los valores realmente están dentro de un rango que tiene un límite superior y un límite inferior, ¿no? El valor real que nosotros obtenemos, ¿no? No es exacto. Toda medición siempre está asociada a una determinada incertidumbre, y esa incertidumbre tiene que ser medida. Y tiene que ser medida digamos, tiene que ser medida y tiene que ser demostrada y tiene que ser, esa información tiene que guardarse también dentro de un registro. No necesariamente, algunas normas te dan la opción de que en los mismos informes o certificados, bueno, los certificados de calibración siempre tienen que emitir la incertidumbre de su medición. Sin embargo, los laboratorios de ensayo no están obligados a esto. Esto va a depender muchas veces si el cliente lo solicita, si alguna norma nos pide que lo hagamos o nos da la facultad de hacerlo, el laboratorio puede decidir hacerlo o no. Generalmente en los informes de ensayo no se emiten los valores de la incertidumbre, pero sí la norma y la directriz nos pide que conservemos la medición de la incertidumbre para cada análisis que hagamos eh, dentro de nuestros documentos. Tenemos que conservarlos, ¿no? Una vez que nosotros hemos definido todo esto, viene un requisito que va a englobar muchas de las actividades que hemos hecho, que es el aseguramiento de la validez de los resultados. El aseguramiento de la validez de los resultados está orientado justamente a poder garantizar que todas las actividades que estamos haciendo se están haciendo de forma idónea y que no están afectando los resultados que vamos a emitir. La norma te dice que este aseguramiento tiene que planificarse, tiene que incluir una serie de subrequisitos, pero esta aplicación de estos requisitos para el aseguramiento va a depender mucho de los recursos con los que el laboratorio cuente. No todos son, digamos, de cumplimiento obligatorio. Algunos sí, dependiendo de la actividad que va a realizar, y otros no. Es por eso que hablaba justamente de esta flexibilidad, ¿no? La norma no te pide que cumplas con todo esto, pero sí que demuestres el por qué no estás cumpliendo con un determinado requisito. Si de repente, por ejemplo, yo voy a utilizar de repente, no sé, eh, voy a utilizar, por ejemplo, no sé, voy a realizar un ensayo, ¿no? Dentro de este requisito de aseguramiento de la validez de resultados, nos menciona de que nosotros tenemos que realizar de repente reensayos o calibraciones, pero nosotros declaramos que no hacemos reensayo ni calibración, sino el ensayo que se hace, emitimos el resultado. Nosotros, si no queremos hacer eso, tenemos que definir el por qué. Nos van a venir a consultar, ¿por qué no haces este requisito? Entonces, justamente nosotros vamos a poder implementar esto en función a los recursos con los que tengamos, en función a si nuestras actividades están de repente orientadas al no al cumplimiento de ese requisito, eso lo va a definir el laboratorio. Sin embargo, este requisito nos da una serie de actividades que tenemos que cumplir. Por ejemplo, eh, qué cepas vamos a utilizar, qué materiales de referencia vamos a tener, que nuestros equipos van a estar calibrados o no, cómo vamos a verificar de que la calibración se mantiene en el tiempo, eh, cómo vamos a garantizar que la competencia del personal se haya mantenido dentro del tiempo, etcétera, ¿no? Ahora, también nos solicita que el laboratorio participe en ensayos de actitud o participe en comparaciones interlaboratorios, ¿no? Eso sí es un requisito que la norma te pide. Por lo tanto, normalmente se recomienda que esto ocurra una vez al año, que una vez al año el laboratorio participe en un ensayo de actitud. ¿Y para qué? Porque como el aseguramiento está recopilando y está garantizando de que en cada etapa del proceso de análisis se haya cumplido o se haya realizado las actividades de forma idónea, todo eso se va a ver aquí, en este requisito. Y para asegurarnos de que nuestras actividades están realizándose de forma competente, nos exige que participemos en un ensayo de aptitud que nos permita compararnos como laboratorio para que nuestro producto final, que es la emisión de un determinado resultado, al compararse con otros laboratorios, en todo caso, demuestre de que el resultado está dentro de lo que se espera, ¿no? Entonces,
Para eso la norma nos pide que nosotros tengamos participación mínimo una vez al año en ensayos de aptitud, ¿no? ¿Cuál es el producto final justamente del proceso de análisis? El informe de resultados. El informe de resultados dentro de la norma es bastante amplio porque depende de qué actividad hagamos. Si hacemos ensayos, si hacemos calibración, si hacemos muestreo, la norma te da un sinfín de requisitos, muchos de ellos se repiten, pero nos da un sinfín de especificaciones que tiene que tener el informe de ensayo. Y generalmente, pues simplemente tiene que tener, ¿no? Tiene que tener el nombre y tiene que tener el nombre del laboratorio, tiene que tener el lugar donde se ha hecho la toma de muestras, si es que eso se ha realizado, dónde se están realizando las actividades, cuál es la información del cliente, cómo se identificó la muestra, qué cantidad de muestras se está utilizando para este tipo de ensayo, etcétera, ¿no? Entonces, el informe de ensayo, ¿no? Tiene que tener toda esta información. Sin embargo, dentro de justamente este informe también pueden ir declaraciones de conformidad, opiniones o interpretaciones que dependerá del laboratorio definir si es que las va a declarar o no. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente el informe llega al cliente y hay un error? Es normal que se emita una queja, ¿no? Una queja, que es una disconformidad, sin satisfacción de parte del cliente. Entonces yo también tengo que definir un procedimiento o un documento para yo, digamos, para poder saber cómo yo, como laboratorio, voy a tratar esta determinada queja. Yo la voy a recibir, la voy a evaluar, voy a hacer una descripción, de repente voy a evaluar en qué etapa del proceso hubo ese error, y si yo valido la queja y acepto la responsabilidad por el error que se ha cometido, seguramente que yo tengo que, esta va a ser una oportunidad para poder yo declarar algo que continúa, que es un trabajo no conforme, que está aquí, para yo poder ver si es que es necesario reensayar la muestra o cuál es la actividad que yo voy a implementar para que esta queja no vuelva a repetirse, para que este error no vuelva a ocurrir, ¿no? Y el trabajo no conforme justamente es eso, ¿no? Son normalmente errores que ocurren dentro de las actividades de laboratorio. Cuando, por ejemplo, nosotros no realizamos la actividad que estamos definiendo que vamos a hacer, es un trabajo no conforme. Si nosotros decimos que de repente nuestra temperatura todos los días va de repente de 18 a, no sé, 27 grados, ¿no? Y ese día la temperatura se midió con 30 grados, obviamente que estamos haciendo una actividad, que estamos registrando un valor que está fuera de lo que declaramos que mantenemos, eso es un trabajo no conforme. Cosas así, realizar actividades o que obtengamos un resultado que no está declarado en lo que nosotros definimos que hacemos. Eso es un trabajo no conforme. No todo trabajo no conforme, eh, digamos que genera una necesidad de alguna acción inmediata. Algunos sí, otros no. Dependerá justamente del grado de trabajo no conforme que tengamos. Todas esas actividades tienen que ser documentadas y toda esta información tiene que ser gestionada de forma que a través de software o de procesos de información en físico o a través de un software, pero toda esta información que nosotros obtengamos dentro de la actividad de laboratorio tiene que estar controlada. Es decir, que no cualquier persona tiene que tener acceso a toda la información. Normalmente el laboratorio va a definir la información que cada personal, de acuerdo al nivel donde trabaja, va a poder tener acceso. Es normal que los analistas tengan acceso a los documentos, pero no a las versiones editables, sino de repente a las versiones ya en PDF, y de repente el jefe de laboratorio sí tenga acceso a las versiones editables para poder hacer alguna modificación en alguna versión, etcétera, ¿no? Entonces, toda la información tiene que ser gestionada y tiene que ser, en todo caso, expuesta a todo el personal en función de las actividades que va a realizar. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar acerca de este requisito de los sistemas de gestión. Hablábamos de que hasta ahora hemos visto básicamente muchos de los requisitos para garantizar la competencia, la imparcialidad y la operación coherente, que son los objetivos de la norma. Sin embargo, todo el sistema de gestión
de toda esta información documentada, todos estos procedimientos, formatos, instructivos, planos, etcétera. Toda la información que tengamos tiene que estar ordenada. Y este orden justamente va de la mano con la implementación de un sistema de gestión que, dependiendo de la organización, vamos a tener dos opciones. La opción A es la opción que casi todos los laboratorios implementan, que es la opción que se describe en todos estos requisitos cuando una organización o un laboratorio no tiene implementado la ISO 9001. ¿Qué pasa si un laboratorio está, digamos, realizando funciones dentro de una organización más grande que sí ha implementado esta norma? Pues simplemente usamos la opción B. La opción B básicamente es para laboratorios que están trabajando ya dentro de una organización más grande y va a serle más sencillo adaptar muchas de sus actividades porque ya se ha implementado una norma como la 9001. Pero la mayoría de laboratorios no tiene la 9001 acreditado, perdón, certificada. Por lo tanto, eh, lo que nosotros hacemos es la opción A, que nos describe un poco y nos desglosa un poco algunos requisitos de la 9001 para aplicarlo dentro de las actividades de laboratorio. Por ejemplo, rápidamente hablamos de la documentación del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque la dirección del laboratorio tiene que establecer todos los documentos, procedimientos y formatos que tengamos que hacer y que vayan a tener impacto dentro de nuestras actividades de laboratorio tienen que estar documentadas, tienen que estar gestionadas, tiene que haber evidencia de todo lo que se declaró, ya sea compromisos de imparcialidad y confidencialidad, quiénes son de repente, ¿no? Quiénes son las personas que tienen la responsabilidad del laboratorio, quiénes son las personas que van a trabajar en cada actividad, cuáles son los compromisos que tienen, etc. Todo eso recae en este requisito de documentación. Pero también el laboratorio tiene que aprender a controlar estos documentos. Y los documentos pueden ser internos o externos, pueden ser documentos elaborados por el propio laboratorio, pueden ser documentos que han sido adoptados de algún ente externo, como el INACAL o de repente alguna norma internacional. Entonces, el laboratorio tiene que asegurarse que estos documentos se revisan periódicamente, que están siendo utilizadas las últimas versiones, que si va a haber algún cambio, estos cambios sean fácilmente difundidos entre todas las personas que trabajan dentro de la organización, que las versiones sean las últimas, y que si va a haber algún cambio, este no afecte la validez de los resultados. Pero también tiene que controlar los registros, todos los registros que sean generados de pronto por parte de todas las actividades del laboratorio, tienen que ser fácilmente con información muy legible, ya sean virtuales de repente o en físico, ¿no? Toda esta información tiene que estar clara. Y estos registros tienen que ser conservados por un periodo coherente de acuerdo a las obligaciones contractuales. Normalmente el INACAL dentro de esta directriz de acreditación te dice que tanto los procedimientos obsoletos o los procedimientos que se tienen, los registros, tienen que ser conservados por un periodo de 4 años. Significa que si yo voy a hacer un cambio en un procedimiento o un registro a una nueva versión, estas versiones obsoletas tienen que ser conservadas por un periodo de 4 años, como mínimo, ¿no? Entonces, es un requisito que seguramente si en algún momento el INACAL viene a evaluarnos o auditarnos y ve que nuestros procedimientos tienen de repente una versión 2 o 3, está en la facultad para pedirnos, para consultarnos cómo nosotros hemos gestionado nuestras versiones anteriores y si no las hemos guardado o conservado, estaríamos teniendo un incumplimiento a lo que a lo que este requisito te pide, ¿no? El requisito 8.5 habla de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? No solamente habla del riesgo de la imparcialidad, sino que a los riesgos que puede ocurrir dentro de todas las actividades de laboratorio. Desde las condiciones ambientales, desde las compras o adquisición de productos y servicios suministrados externamente, el tema de la implementación de los métodos, cómo se realiza el ensayo, cómo se hace el informe, o sea, todas las actividades de laboratorio están, eh, digamos, tienen riesgos a que de repente no se hagan como debe ser y también oportunidades que nosotros como laboratorio podemos identificar para que nosotros mejoremos nuestro sistema de gestión, nuestras actividades y todas estas tienen que ser identificadas.
Normalmente los laboratorios aprovechan hacer esta matriz de riesgos y oportunidades para identificar todos los riesgos por cada requisito. Pero algunos lo hacen por procesos, otros lo hacen por cada requisito. Sin embargo, con que se ha identificado qué riesgos y oportunidades están asociados con cada actividad de laboratorio y cómo estos se han identificado, se han calificado y si yo quiero tratarlos, qué acciones yo he tomado para poder minimizarlos o eliminarlos, yo tengo que demostrar todo eso. Y eso justamente cuando nosotros apliquemos esto, nosotros vamos a poder identificar qué oportunidades de mejora se han presentado con esta identificación de riesgos y oportunidades. La mejora justamente tiene que está bastante orientada con el tema de mejorar el sistema de gestión, mejorar la comunicación con el cliente, mejorar la comunicación dentro de la organización. Y esto justamente se hace a través de qué? Sondeos para saber cómo están nuestras actividades siendo apreciadas por nuestros clientes a través de qué? De, por ejemplo, encuestas de satisfacción, o de repente alguna comunicación vía telefónica, o de repente visita de nuestros clientes a nuestras instalaciones para ver cómo es que estamos realizando nuestras actividades. Todo eso es parte de la mejora. Nos permite a nosotros justamente mejorar como organización, como laboratorio, para que nuestras actividades día a día sean mejores y obviamente nuestros resultados sean más confiables, ¿no? Las acciones correctivas justamente se dan cuando ocurre una no conformidad. La no conformidad es el incumplimiento de algún requisito que nosotros hemos implementado en nuestros procedimientos, en nuestros instructivos, en los requisitos en el cumplimiento de requisitos del cliente, de los organismos que dan la acreditación, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hemos declarado que hacemos algo y no lo hacemos como hemos declarado, se levanta una no conformidad. Y esa no conformidad tiene que ser tratada con una acción correctiva que nos garantice que esa no conformidad no va a volver a ocurrir. Esto normalmente se hace a través de un estudio bastante detallado para poder identificar por medio de algún tipo de estrategia eh, donde participen las personas que están involucradas en la no conformidad para poder garantizar de que la idea o las ideas sean variadas y nos permita a nosotros poder garantizar de que esa no conformidad no va a volver a ocurrir. Sin embargo, esto también tiene que estar documentado. Si ha habido alguna no conformidad, tiene que estar documentada y bajo esa documentación tiene que sostenerse qué acciones nosotros hemos implementado para que esto no vuelva a ocurrir. Y si volviera a ocurrir, en todo caso, que el impacto de esta no conformidad no sea el mismo, ¿no? Hay a veces, obviamente, por ejemplo, hay algunas acciones que no se pueden minimizar o eliminar. Si yo de repente estoy viendo que, no sé, hay errores en el ensayo y eso tiene que ver con el personal, yo no puedo eliminar a un personal solamente porque comete un error. Son a veces cosas que no se pueden eliminar. ¿Yo qué puedo hacer? Entrenarlo, orientarlo, capacitarlo. Son acciones que yo puedo implementar para evitar que esos errores ocurran, ¿no? Entonces, a eso va supeditado justamente este requisito. Finalmente, ya para acabar, las auditorías internas justamente son llevadas a cabo de forma planificada, nos permite a nosotros identificar y sondear cuál es la realidad del laboratorio. Es un requisito que nos pide también la directriz de acreditación y que se tiene que ser realizada por lo menos una vez al año, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros conocer nuestra realidad? Cómo nosotros, o qué grado de cumplimiento tenemos nosotros y nuestras actividades con respecto a los requisitos de la norma. Cuando vienen los auditores o los evaluadores, en todo caso, justamente vienen a eso, no a poner no conformidades, sino a evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos con nuestras actividades que hacemos día a día y con lo que declaramos, ¿no? Y la revisión por la dirección viene a ser el proceso final de todas las actividades que hemos realizado, ¿no? ¿Por qué? Porque es allí en donde la alta dirección, sea una persona o un conjunto de personas, va a poder conocer cuál es la realidad de la empresa, del laboratorio, y cómo las cuestiones internas y externas están afectando la validez de los resultados, cómo
justamente se está cumpliendo con los objetivos trazados, si las políticas y procedimientos que estamos realizando están siendo bien entendidos. Ahora, cuando hay una revisión por dirección, siempre se habla de dos actividades. Una primera actividad en donde se define como entradas de la revisión por la dirección, en donde eh, va a ingresar toda la información que se tiene hasta ese momento. ¿Qué cambios han ocurrido dentro de ese periodo? Normalmente de repente un año. Si se cumplieron los objetivos, si de repente cuáles han sido los resultados de las auditorías internas que han habido, si han habido no conformidades, estas no han sido tratadas correctamente, cuáles son las quejas que han habido de los clientes, qué mejoras se han implementado para que no vuelva a ocurrir estas quejas, todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, administrativa de la empresa. Luego de que ocurre esta primera etapa, hay un producto que son lo que se llama dentro de la norma las salidas de la revisión por la dirección. Esas salidas tienen que ver justamente con la evaluación que se ha hecho a través de la revisión de esas no conformidades y ver cuál es el grado de cumplimiento, o mejor dicho, de levantamiento de esas no conformidades hasta el momento que ha ocurrido la revisión por la dirección. Si la eficacia de lo que se implementó se realizó, entonces se continúa con ese camino. Si la mejora de las actividades que se han implementado están relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de este documento, de esta norma, y si hay algún tipo de recurso más que se tiene que implementar o se tiene que adquirir. Muchas veces, después de estas revisiones por elección, normalmente se tienen resultados como compra de más equipos, compra de más materiales. ¿Por qué? Porque todas estas necesidades que tiene el laboratorio tienen que ser cubiertas por la dirección a través de la suministración de recursos, ya sea más personal. Si de repente en esta revisión por elección se dan cuenta de que una no conformidad frecuente es de repente que se da a nivel de personal, debido a que hay poco personal, se contrata más personal, es un resultado, ¿no? Si de repente yo me doy cuenta de que estoy recibiendo demasiadas muestras, y está excediendo la capacidad del laboratorio, entonces obviamente pues un resultado de esta revisión por elección será comprar más equipos o más equipamiento que me permita poder satisfacer la necesidad que tiene cada cliente, ¿no? Bien, eso ha sido un resumen bastante rápido de todo lo que es la norma, es bastante amplia, y cada uno de los requisitos tiene ejemplos que me hubiera gustado explicarles, pero debido a que ya creo que me he excedido del tiempo, he tratado de ser bastante corto, pero bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tienen preguntas. Creo que acá hay una pregunta. Dice: buenas noches, excelente. Tengo una consulta acerca de los interlaboratorios. La norma indica que además de las pruebas de aptitud debemos realizar una comparación entre laboratorios acreditados. Sí, sí, ya, ok. Sucede, a ver, vamos a ir a este punto. Eh, Te dice la norma del 772, yo les voy a pasar la norma para que ustedes las puedan entender. Te dice exactamente que el laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante comparaciones con los resultados de otros laboratorios, que cuando estén disponibles, eso es un punto. Puede que sí lo estén, puede que no lo estén, porque de repente, no sé, hay laboratorios. Mejor dicho, en el mercado hay métodos que solo tiene acreditado un laboratorio. ¿Cómo lo podrías comparar con otros si solamente eres el único laboratorio que lo tiene acreditado? Entonces, ahí hay que entender un poquito lo que dice la norma. Si están disponibles, lo puedes hacer. Pero si eres el único laboratorio que tiene ese método acreditado y no hay otro más, entonces justamente buscas de repente un laboratorio, no acá en Perú, sino un laboratorio de repente en otro país, que tenga el mismo método que tú. O de repente, si no lo hay, en todo caso, te dice que puedes participar, ¿no? Te dice, ese seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, pero no limitarse a una o a ambas. No te dice que tienen que ser los dos. Si tú participas en un ensayo de aptitud, como por ejemplo, coloquialmente ya los laboratorios le llaman, interlaboratorios le llaman a los ensayos de aptitud, pero normalmente cuando uno quiere cubrir este requisito, por ejemplo, ¿no? En los laboratorios microbiológicos, ¿qué hacen? Compran una muestra
adquiere una muestra a una empresa internacional que está acreditada con la 17043. ¿Para qué? Para que les venda una muestra, digamos, ya preparada para que estos laboratorios puedan analizarla, ¿no? Entonces, estos laboratorios al analizarla emiten un resultado. Si este resultado está conforme a lo que la empresa que elaboró este producto ha definido, entonces se dice que el laboratorio ha aprobado ese ensayo de actitud y se le da un certificado y todo esto. Pero la norma te dice que puedes hacer o participar en un ensayo de actitud o en una comparación interlaboratorio o en ambas. No necesariamente tienen que ser las dos, pueden ser una o ambas. Y siempre que estén disponibles, ¿no? Como te digo, normalmente las comparaciones interlaboratorios cuando ocurren aquí en Perú es cuando hay más de un laboratorio que tiene el mismo método, ¿no? Por ejemplo, hay una norma para evaluar la esterilidad comercial de algunos productos y la mayoría de laboratorios aplican la norma técnica peruana, pero hay uno o dos laboratorios que han acreditado una norma internacional de Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esos dos laboratorios, me parece que son dos o tres? Entonces, ¿cómo esos laboratorios van a compararse? Bueno, ok, pueden hacerlo porque existe ese método acreditado en más de un laboratorio, pero si no existiera, seguramente que se quedarían solamente con la participación de Estados Unidos o buscarían un laboratorio internacional con quien compararse, ¿no? Pero básicamente la norma te dice que puede ser uno o ambos, no necesariamente tienen que ser los dos. Bien, bueno, les agradezco a todos por su tiempo, más bien disculpen por haberme excedido bastante, solo que como es bastante información que cubrir, pero bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta más o en todo caso para eh, terminar la ponencia. Muchas gracias, docente Manuel, por compartir sus conocimientos, bueno, con nosotros el día de hoy. Si desean realizar algunas consultas o dudas referente a lo que acaba de explicar el docente, pueden realizarla, bueno, pueden activar su audio o también por el mensaje, como gusten. Muchas gracias a todos, los estaríamos viendo en nuestro próximo webinar. Que tengan buena noche.